Decía que el tema que vamos a ver ahora se llama el círculo de Moore, y el círculo de Moore es un método gráfico. Les voy a mostrar un avance aquí al final. Es en realidad, este es el círculo de Moore, ¿sí? Es el dibujo de una circunferencia, ¿no? ¿Verdad? Que nos va a permitir conocer los momentos de inercia, el producto de inercia, sin hacer ningún cálculo, sin hacer ninguna formulación. Directamente lo leemos del círculo de Moore. Obviamente vamos a utilizar las fórmulas para el círculo de Moore para trazarlo, ¿no? Un círculo se lo define en el plano ubicando el centro y el radio. Nada más, es lo único que necesitamos conocer para dibujar el círculo. Lo marcamos el centro y luego el radio y trazamos el círculo. Ya está trazado el círculo de Moore. Ya vamos a explicar cómo hacemos este procedimiento. Pero este círculo de Moore es que nos va a dar la lectura de los momentos de inercia. Este de acá, momento de inercia y producto de inercia con relación a un ángulo que se ha girado, ¿sí? Ya lo vamos a explicar, el procedimiento, cómo lecturar todos esos datos a partir del círculo de Moore. Entonces, partimos de una sección transversal que no ha girado todavía con relación a los ejes X y Y. Esta sección transversal tiene un elemento diferencial cuya distancia a los ejes son las distancias X, la distancia al eje y, que es la distancia al eje X, ¿cierto? Y por tanto, ahí también ya conocemos, podemos decir que conocemos de entrada cuáles son los momentos de inercia y producto de inercia de esa sección transversal con relación a esos ejes X y Y. Va a ser un dato conocido, un dato de partida. Ya no vamos a calcular los momentos de inercia con relación a los ejes X y Y, vertical y horizontal, ¿sí? Va a ser un número que ya lo tenemos como conocido, ¿no? Un dato que no los dan, o un dato que lo podemos calcular rápidamente con las fórmulas que ya conocemos, ¿no? Si son ejes centroidales, entonces si es un rectángulo, pues tenemos que el momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12. Ya lo calculamos rápidamente, los momentos de inercia con relación a esos ejes, pero esos valores de momento de inercia respecto a X, momento de inercia respecto a y el producto de inercia van a ser datos que van a entrar a la nueva formulación que vamos a tener con relación a estos nuevos ejes, al eje U y al eje B. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia aquí? La distancia. Pues si la distancia original, el eje X, era Y, ahora su distancia al eje U va a ser B. ¿Sí? Y la distancia del elemento diferencial al eje V ya no va a ser X, como teníamos al comienzo, ya no va a ser X, que es la distancia al eje Y, sino va a ser la distancia al eje B, que es esta de acá, es U. Son distancias perpendiculares a los ejes, ¿sí? Distancias que se miden en la dirección perpendicular a los nuevos ejes. Este es U, que es perpendicular al eje Y, y luego tenemos la distancia B, que es perpendicular al eje U, ¿sí? Y obviamente esas distancias las conocemos por relaciones trigonométricas de los ángulos tita que han girado. El eje X ha girado un ángulo tita para ubicarse en esta posición del eje que le llamamos ahora U, y el eje Y ha girado el mismo ángulo para ubicarse en la posición que le vamos a llamar B chica, ¿verdad? Entonces estos nuevos ángulos también son perpendiculares entre sí, como lo eran los ejes X y Y. ¿Sí? Mantienen su perpendicularidad. Bien, entonces, como le decía, momento de inercia con respecto a X, a y producto de inercia van a ser datos conocidos ya, ¿no? En esta nueva formulación. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, vamos a hacer un cálculo rápido de cómo sería el producto de inercia, el momento de inercia primero, el momento de inercia con relación a estos nuevos ejes que han girado. La primera dificultad es encontrar estas nuevas distancias, porque la fórmula es distancia al eje al cuadrado por diferencial de área. Ya ese x al cuadrado ya no es x al cuadrado ahora, sino es
si no es b al cuadrado y u al cuadrado para estas dos fórmulas. Y aquí x y y no es x y y, sino es u y b, ¿cierto? Entonces debemos conocer cuánto valen esas nuevas distancias ahora en función de esos ángulos y en función de las distancias originales, x y y. Entonces, u vale x por el coseno de tita más y por el seno de tita. ¿Sí? X por el coseno de tita más y por el seno de tita. ¿Sí? Esa es la distancia u. Y la distancia v es y por el coseno de tita menos x por el seno de tita. Estas distancias se obtienen acá, de estas distancias senos y cosenos que tenemos acá. ¿Sí? No me voy a detener a explicar de dónde vienen eso, porque es algo geométrico que lo podemos lecturar en esta sección que está aquí, ¿no? Entonces, esta distancia de acá va a ser claramente ya la distancia que teníamos en relación con el eje X y con el eje Y. Bueno, conocida esas distancias, entonces la fórmula del momento de inercia respecto a este eje U, que ha girado un ángulo θ, va a ser su distancia, que es V, esta de aquí, esta distancia, V, al cuadrado por diferencial de área. Entonces, reemplazamos el valor de V, que es este, ¿no? Y por coseno menos X por el seno de tita, todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por el diferencial de área. Luego se desarrolla el cuadrado de esta diferencia de Y por coseno menos X por seno y da toda esta expresión, ¿sí? Vamos agrupando términos, ¿verdad? Y al final tenemos esta expresión que si la vamos a ordenar mejor, nos da esta de acá. Entonces el momento de inercia con relación al nuevo ángulo girado va a ser igual al momento de inercia con relación al eje X, que lo conocemos, es un dato, por el coseno al cuadrado del ángulo θ que el eje X giró, ¿sí? Es un dato también de partida que nos dice, bueno, el ángulo giró 10 grados, entonces reemplazamos 10 grados acá en θ y hacemos el cálculo, conociendo estos valores de inercia ya conocidos y sumándole la multiplicación de los cosenos al cuadrado, senos por coseno de ese ángulo que ha girado, obtenemos el nuevo momento de inercia de la figura con relación a ese eje U. Lo mismo hacemos para, fíjense que acá vamos a utilizar momento de inercia solamente para el eje U. Ya no vamos a utilizar el momento de inercia con relación al eje V, ¿sí? Solamente lo vamos a utilizar este eje, que va a ser el que nos va a definir los ejes principales de inercia. Luego tenemos el producto de inercia, que como vimos en la clase anterior, se define como un signo menos delante de la integral de las distancias a los nuevos ejes U por V por diferencial de área. Luego se reemplazan los valores de U y de V correspondientes. Estos valores de U y de V los reemplazamos aquí y tenemos este desarrollo de la fórmula. Se multiplican estos paréntesis, se distribuye luego el término diferencial de área a cada uno de los términos, colocando integrales, ¿verdad? Hacemos operaciones, ¿sí? Y al final, antes acá quiero explicarle esta parte de aquí, ya, aquí. Aquí en este desarrollo, donde aplicamos la integral y los diferenciales de área, agrupando términos aquí, nos quedó esto, este de aquí, que es la integral de y cuadrado por diferencial de área, que se reemplaza por su valor, que esto no es otra cosa que el momento de inercia respecto al eje X, ¿no? ¿Verdad? Que es la distancia y cuadrado al eje X por diferencial de área. Entonces ese valor lo colocamos aquí. Lo reemplazamos por I de X. Y este de acá, fíjense, es el producto de inercia. La distancia al eje X al eje Y por diferencial de área es el producto de inercia que viene con signo menos, le cambia este menos y se vuelve más, ¿sí? Porque esto de aquí tiene un signo menos, si ustedes lo ven acá, ¿no es cierto? Y luego este de acá es el momento de inercia respecto al eje Y, que es integral de X cuadrado por diferencial de área, y eso lo colocamos aquí, ¿sí? Luego se agrupan los términos y nos da esto, que es lo que decía que para calcular el momento de inercia con respecto a un ángulo cualquiera, es simplemente introducirle a θ el ángulo que ha girado la figura.
Luego hacemos lo propio con el momento de producto de inercia con relación a los ejes girados, U, V. Y al final nos da este desarrollo, ¿no? Lo mismo tenemos aquí, que esta fórmula de acá es el producto de inercia con respecto a los dos ejes. Este es el momento de inercia respecto al eje X. Este integral momento de inercia respecto al eje Y. ¿Sí? Y este de acá, de nuevo, es el producto de inercia. Entonces se reemplazan esos valores, producto de inercia aquí, producto de inercia acá, momento de inercia respecto a X aquí, momento de inercia respecto a Y. Y luego tenemos esta fórmula. Entonces podemos calcular también el producto de inercia de esa figura cuyos ejes iniciales X y Y giraron un ángulo tita. ¿Sí? Entonces lo que varía aquí es tita, ya no es X ni Y. Aquí aparece ya la variable X y Y. Hasta acá tenemos las variables todavía X y Y, pero al reemplazar estos valores, las variables X y Y están en las integrales, que al reemplazarse por su correspondiente fórmula de momento de inercia y producto de inercia, desaparece la variable X y Y, ¿sí? Y quedan las variables tita, nada más. Estos valores, y de X y de Y, son datos conocidos, son valores numéricos, son constantes, ¿sí? Porque se refieren a ejes fijos, ¿no? Cuyo ángulo, más bien ejes fijos, que son los ejes antes de que los ángulos giraran, el ángulo tita. ¿Sí? Profe, disculpe que lo corte nuevamente, pero un compañero me pide que Sí, le diga que lo va a ingresar. Josué Valdesi, pues, miércoles, ¿cómo entran tan tarde, oye? Ya. Bien. Entonces, ahí estamos explicando, ¿no? ¿Verdad? Bien, ahora aquí viene una serie de sustituciones de identidades trigonométricas para poder llegar a la fórmula del círculo de Moore, o sea, a la fórmula de un círculo, a la ecuación de un círculo, ¿sí? ¿No? Sin embargo, con estas dos fórmulas de acá, esta para el momento de inercia y esta para el producto de inercia, ya podemos calcular, sin utilizar el círculo de Moore, podemos calcular esos valores de momento de inercia y producto de inercia para para el ángulo que ha girado la figura. Simplemente reemplazando en tita ese valor de ángulo y desarrollar esa fórmula. Lo mismo para esta otra fórmula, ¿verdad? Lo podemos hacer, no necesitamos del círculo de Moore, pero para cada ángulo tenemos que calcular todo esto y es podemos decir, una fórmula larga de términos de senos, cosenos al cuadrado y demás, ¿sí? Que es un poquito complicado, no complicado, sino moroso, digamos, ¿no? Y nos puede acarrear errores de cálculo, ¿no? Por estar multiplicando senos y cosenos y demás, ¿sí? Por eso es que se desarrolla todo lo que vamos a ver ahora para transformar estas dos ecuaciones en en una sola ecuación que se llama el círculo de Moore, que es la ecuación de una circunferencia. Entonces tenemos estas identidades trigonométricas y reemplazando esos valores de seno, coseno, senos al cuadrado y cosenos al cuadrado, en función del ángulo doble, ahí tenemos el función del ángulo doble, 2 tita, ¿no es verdad? Vamos a obtener estas expresiones que haciendo operaciones y agrupación de términos semejantes nos lleva a esta ecuación. Para el momento de inercia tenemos esta expresión y para el momento centrífugo tenemos esta expresión, ¿sí? Ahora elevamos al cuadrado estas dos expresiones y las sumamos término a término y nos da la famosa fórmula del círculo de Moore. ¿Ya? Esta ecuación de acá es la ecuación que nos va a permitir graficar una circunferencia que podemos calcular simultáneamente y de el momento de inercia respecto a U y el producto de inercia respecto a V. ¿Sí? Estos valores de acá son constantes. Ahora, fíjense que esta fórmula no se la percibe bien, pero aquí tenemos un paréntesis, tenemos un corchete que agrupa todo este término elevado al cuadrado. Y aquí hay un momento de inercia respecto a U menos
Esto es variable, momento de inercia respecto a U, porque U depende de un ángulo θ. Y esto es constante, esto es un número, ¿sí? Y todo eso al cuadrado. Que esto viene, si vemos acá en la ecuación de las circunferencias, este sería X, y este término que es constante sería X sub 0, sería esto de acá, ¿sí? Entonces, X menos X sub 0 al cuadrado, aquí tenemos momento de inercia respecto a U, menos esto de acá al cuadrado, más, tenemos acá la otra expresión de la fórmula de circunferencia, Y menos 0 al cuadrado, ¿sí? Aquí esta componente X sub 0 que está aquí, y Y sub 0 que está acá, pero aquí vale 0, por eso no aparece, ¿sí? Yo podía poner aquí dentro del cuadrado Y menos Y sub 0 elevado al cuadrado. Pero Y sub 0 en este caso es 0, ¿sí? Entonces no aparece acá, ¿cierto? Aquí, la circunferencia me dice que de esta ecuación, que es la ecuación de un círculo, una circunferencia, las coordenadas del centro son los valores que están aquí dentro del paréntesis. El X sub 0 y el Y sub 0, que aquí no se lo ve porque es 0. Entonces, X sub 0, Y sub 0 son las coordenadas del centro de esa circunferencia y R es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, este es el X sub 0, es el X sub 0, y el Y sub 0 aquí es 0. ¿Sí? Entonces, el centro tiene estas coordenadas. Momento de inercia respecto a X, que ya la conocemos, más momento de inercia respecto a Y, que ya la conocemos, dividido entre 2. De todo eso me da la componente X del centro. Y la componente Y del centro es 0, porque aquí está un producto de inercia de V menos 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces 0 es la otra componente. Y toda esta expresión de acá es el radio al cuadrado. Todo esto es igual a radio al cuadrado. ¿Sí? El radio de la circunferencia. Entonces, si yo tengo mi ecuación aquí, lo único que necesito calcular es sumar I de X más I de Y sobre 2, esa es la coordenada del centro, y calcular esto, que es el radio. I de X menos I de Y sobre 2 al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado. Teniendo esos dos números, centro y radio, puedo calcular la circunferencia. Bien, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Bueno, lo que yo ya les expliqué, el eje X se convierte en el eje de momentos de inercia, mientras que el eje Y en el eje del producto de inercia. O sea, nuestro eje X y Y, de acá ya no son I de X y I de Y. ¿Sí? Perdón, ya no son el eje X y el eje Y, sino este es aquí el momento de inercia respecto al eje U, que ha girado, que está aquí no se lo ve girado, pero en la figura en la figura de la sección transversal ha girado un ángulo. Y el eje vertical, que antes llamábamos el eje Y, ahora es el momento de inercia, perdón, el producto de inercia respecto a los ejes U y B girados. ¿Sí? Aquí está el centro, lo medimos desde acá. Aquí está, estos dos ejes conforman el origen. Aquí está, marcamos el centro, calculado I de X más I de Y sobre 2. Lo marcamos en puntos medidos de aquí, desde el origen, trazamos la línea en esa longitud. Y luego calculamos el radio y le sumamos al centro el radio y tenemos este otro punto y trazamos la circunferencia. ¿Cierto? Probamos lo que nos dice acá. Ya. Luego, marcamos un punto sobre la circunferencia que tiene las coordenadas U de U y U de B, U de U y U de V. ¿Sí? Ya. El centro, como les decía, es esto, I de X más I de Y sobre 2. Mientras que el radio sería esto. I de X, esto de acá. ¿Sí? Todo esto de acá es el radio. Despejamos, esto es igual a R al cuadrado. Despejamos R. ¿No? Entonces va a ser la raíz cuadrada de todo eso. I de X menos I de Y sobre 2 al cuadrado, más
el producto de inercia con respecto a XY al cuadrado. Entonces, para dibujar la circunferencia basta simplemente marcar el centro y el radio. ¿Ah? Entonces ahí tenemos nuestro círculo de Moore, ¿sí? Marcamos el centro y luego le sumamos el radio, la longitud del radio. Todo esto lo obtenemos con los I de X, I de Y y los productos de inercia, ¿verdad? Ubicado el centro y el radio, pues con un compás trazamos la circunferencia, ¿sí? Y ya está ese círculo que se llama el círculo de Moore, ¿sí? Bien, luego marcamos este punto de acá, este punto A. Marcamos el punto A, ese punto negrito ahí A. Y es un punto conocido porque corresponde a valor en su abscisa, en la dirección horizontal, I de X. ¿Dónde lo mido ese I de X? Desde el origen, de aquí. Desde aquí, a ver, tenía que trazar una línea. Desde aquí hasta acá, o sea, en realidad lo mido aquí, ¿no? ¿Verdad? Desde el origen hasta acá, tengo el I de X. Vamos a ver aquí. No. Esta. Desde aquí hasta ahí más o menos. Y desde, o sea, esto no es verdad, es ahí está. Esta distancia de aquí a aquí es el I de X y la distancia de aquí a la vertical es el producto de inercia con relación a los ejes originales, X, Y. Datos conocidos, ¿verdad? Datos conocidos. Entonces, este sería medido, todo se mide de acá, desde el origen. ¿Sí? El centro se lo mide del origen, desde aquí hasta aquí está el centro, y el radio sí se lo mide de aquí a acá. ¿Sí? El único valor que se lo mide desde el centro a la derecha. El producto de inercia también se lo mide desde aquí, desde el punto donde medimos el momento de inercia y de X. Ese punto ahí subimos una vertical con ese a la circunferencia. Donde choca la circunferencia, ahí está el valor de I de X, Y. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense que como el momento de inercia es siempre un valor positivo, pero el producto de inercia puede ser positivo o negativo, entonces si fuera negativo ese punto no estaría acá, sino estaría acá abajo. Si I de X y Y fuera un valor negativo, lo tendríamos que mostrar acá abajo. Eso va a depender ya de cada sección, de cada ejercicio que hagamos, ¿correcto? Ya. Bien, una vez marcado el punto A, vamos al ejercicio en sí, ¿no? ¿Verdad? Nos dicen, tenemos una sección, una figura cualquiera, una L, una T o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Y nos dicen, esa sección ha girado un ángulo de 10 grados, por decirlo así. ¿Sí? Ha girado un ángulo de 10 grados. Queremos conocer el momento de inercia y el producto de inercia para esos ejes que han girado 10 grados positivos. ¿Sí? 10 grados positivos en sentido horario, ¿sí? Ha girado ese ángulo 10 grados en sentido horario. ¿Sí? Es como si tuviéramos, digamos, aquí en la sección, tenemos el eje horizontal X, pero giró un ángulo eh, en esta dirección, ¿sí? Giró el ángulo en esta dirección. ¿Cuánto? Por decir 10 grados, ¿sí? En la sección. Bien, entonces, para yo entrar al círculo de Moore y lecturar en el círculo de Moore, fíjense que las ecuaciones están hablando de el ángulo doble. El ángulo doble, ¿sí? Entonces, si en la figura el eje giró 10 grados, o sea, la sección giró 10 grados, en el círculo de Moore tengo que considerarle el doble del ángulo, 20.
¿cierto? Y el punto A se va a desplazar en sentido contrario. Vamos a este ejemplo de acá. Entonces vamos a considerar que este giró acá. Aquí está el arco, la dirección del giro para acá, ¿sí? Giró antihorario, ¿sí? En la sección giró un ángulo de 10 en esa dirección. Pues el punto A va a girar 20, el doble, pero en sentido contrario, en este sentido horario, ¿sí? Aquí giró 10 en sentido antihorario. Aquí el punto A yo tengo que girarlo en sentido horario y el doble de lo que giró acá, 20. Marco 20 grados acá y encuentro del centro, aquí están los 20 grados, digamos, y ahí está el punto P. ¿Sí? Ese punto P me va a definir los, las incógnitas que quería encontrar, el momento de inercia respecto al ángulo girado y el producto de inercia respecto al ángulo girado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces, fíjense que ese valor, aquí es sencillo el ejercicio. Voy a tener este triangulito rectángulo aquí, este de acá. Este ángulo aquí fue 20, digamos, 20 grados, ¿no es cierto? Luego yo tengo que el ángulo momento, el 2φ, que lo vamos a colocar la formulita aquí al final, también es un dato conocido de inicio porque está en función de los momentos de inercia y producto de inercia, que 2φ va a ser el momento de inercia, el producto de inercia dividido el momento de inercia en X menos momento de inercia en Y sobre 2, eso tangente a la menos 1, eso me da el 2φ. ¿Ya? Ese es el ángulo para alcanzar el momento de inercia máximo, ¿sí? Que justamente es el ángulo que yo tengo que girar el punto A hasta llegar a este eje horizontal. Aquí está el momento de inercia máximo. El momento de inercia, fíjense, lo estoy midiendo en el eje horizontal. Entonces, en la figura del círculo, el mayor valor en la horizontal medido desde el origen es este punto. ¿Sí? Ese punto es el centro más el radio. Ahí está el momento de inercia máximo. ¿Sí? El momento de inercia máximo, sin necesidad de derivar ni calcular nada, lo leo aquí. Directamente cuando marqué el centro y el radio tras el círculo de Moore, entonces yo leo centro, ya lo calculé aquí, más radio, que lo calculé acá. Ese es el momento de inercia máximo. Está en este punto de aquí. ¿Sí? Entonces, este ángulo lo calculo fácilmente con esta formulita de acá. 2φ igual a tangente a la menos 1 del producto de inercia, X y Y, dividido entre el momento de inercia del eje X menos momento de inercia con relación al eje Y, dividido 2, eso es 2φ. Este es el ángulo girado aquí. ¿Sí? 2φ. Ya conozco este ángulo. Entonces, si conozco este ángulo, y este es el ángulo que me dice que la figura giró 10, pero aquí lo considero el doble, 2 por 10, 20, sería aquí, 20. Entonces tengo este ángulo, digamos que sea 45, todo este ángulo sea 40, no, 45 no, que sea, digamos, 50 grados, menos 20, me queda 30 grados. Entonces, este ángulo de aquí es 30 grados. Por lo tanto, yo puedo calcular el cateto adyacente a 30 grados. Esta longitud aquí, que no es otra cosa que la proyección de este punto acá, que me va a dar, sumándole al centro, porque el centro más este valor de radio por el coseno de tita me da este lado. El coseno del ángulo aquí es 30. Descontándole el 2φ menos el doble del ángulo girado, me da, por el ejemplo que estamos diciendo, 30 grados. Entonces el coseno de radio por coseno de 30 me da esta longitud aquí. ¿Sí? Me da justamente esta de acá. Ese valor de aquí. ¿Sí? Ese valor de aquí es la proyección de este punto.
que sumado al centro me da el momento de inercia para ese eje que giró 10 grados en la figura, en la sección. ¿Sí? Y el producto de inercia está directo acá, lo medimos en la vertical, o sea, es el radio por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces ya tengo los dos valores. Centro más radio por coseno de tita, de este ángulo de aquí, me da el momento de inercia respecto al eje girado, U, y el radio por el seno de tita me da esta altura de acá, que es el producto de inercia. ¿Correcto? Todo va a depender de la posición del punto A. ¿Sí? ¿Dónde está el punto A? Si está arriba o está abajo. Y el giro del ángulo, o sea, voy a unir siempre el punto A con un radio, y ese punto A lo giro en sentido contrario al ángulo que giró la sección, ¿no? En la figura. Por ejemplo, digamos que yo tengo una sección rectangular, por decir, ya. Una sección rectangular, y que el momento de inercia estaba calculando era con relación a los ejes que pasa por la base, ¿sí? Y por la altura, ¿sí? Estos son los ejes X y Y, ¿tá? Y conozco la base, conozco la altura, entonces puedo calcular el eje centroidal, que es base por altura al cubo sobre 12, con relación a los dos, es base por altura, solo que con relación a este eje, la base es esta, la altura al cubo sobre 12, y con relación a este eje, la base esta por altura al cubo sobre 12. Eso es centroidales. Entonces, para calcular con relación a este eje, X y Y, entonces simplemente se utiliza el teorema de los ángulos paralelos, que va a ser el momento centroidal más el área de la figura por la distancia al eje. ¿Sí? Al cuadrado, la distancia al eje al cuadrado. Entonces, ahí ya tengo esos valores de momento de inercia de la figura original y también con respecto a X y con respecto a Y. Y puedo calcular el producto de inercia también con relación a estos dos ejes, X y Y. Bien, ahora me dicen la figura giró un ángulo. Este ángulo. Ya no interesa, ya no lo vamos a marcar. El otro va a ser perpendicular, pero solo nos interesa este. Giró un ángulo en ese sentido. Este es el ángulo que giró. ¿Sí? Giró justamente ese ángulo. Ahí. Que es lo que dijimos en el ejemplo, 10 grados. Giró 10 grados en sentido antihorario, ¿sí? En la sección. Pero aquí entro con 20. Entonces giro 20 acá, ¿sí? Entro con 20 acá. Y marco el punto P. Ese punto, las coordenadas de ese punto van a ser las incógnitas. Lo que yo estoy buscando conocer, el momento de inercia con relación al eje U y el producto de inercia con relación a los dos ejes V. Y lo leo en la geometría de mi círculo. ¿Sí? Entonces este punto tiene como abscisa este valor de acá, pero está sobre el eje del momento de inercia, ¿verdad? Entonces lo tengo que sumar este valor de acá al centro, porque tiene que estar referido el valor al origen. Entonces centro más esta proyección de acá del radio, que es radio por el coseno de tita. Me da este valor de acá. Más el radio me da este valor de acá. Más el centro, perdón, me da este valor de acá. Y el producto de inercia es directamente en la vertical. Es la componente medida desde el origen, pero en la vertical. El radio por el seno del ángulo que quedó aquí. ¿Cierto? Bien. Entonces, otros datos conocidos es el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo, que están sobre la circunferencia. Eso ya lo sacamos inmediatamente que dibujamos el círculo de Moore, ya lo conocemos. Centro más radio, el momento de inercia máximo, y centro menos el radio me da el momento de inercia mínimo. ¿Sí? Directamente. Para encontrar este ángulo girado, se hace lo que hacíamos en el momento, para encontrar el momento máximo. ¿Sí? Ese ángulo 2φ es el ángulo que debe girar el punto inicial A para llegar al momento de inercia máximo. ¿Sí? Que es este de acá. Entonces,
¿qué debo que hacer? La ecuación del momento de inercia, que es esta de acá, mejor hagamos esta de acá, momento de inercia, esta de acá, momento de inercia. Si yo derivo esta ecuación, me da esta de acá, me da la ecuación del producto de inercia. Lo mismo que hacíamos con el momento flector. Al derivar el momento flector, me daba el esfuerzo cortante, ¿cierto? Entonces, para encontrar el valor de momento máximo, igualaba el esfuerzo cortante a cero, que era la derivada del momento, y despejaba el valor de X y así obtenía el valor de momento, el punto donde el momento era máximo. Y luego reemplazaba ese valor en la ecuación y obtenía el momento máximo. Acá también es lo mismo, pero en el círculo de Moore ya lo vemos directo acá, ya no tenemos que hacer ninguna de esas dos operaciones. Este es el momento de inercia máximo con relación a este eje que giró en la figura 10 grados en ese sentido, y este es el momento de inercia mínimo. ¿Sí? Siempre nos interesa el máximo, ¿no? ¿Verdad? Pero igual son dos valores que podemos calcular, momento de inercia máximo y momento de inercia mínimo. Aquí este es centro más radio y este es centro menos el radio. Centro menos radio me da el momento de inercia mínimo. Entonces, todos esos datos los sacamos de la ecuación. ¿Sí? Para no hacer largo esta clase, el miércoles vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a desarrollar y le voy a mostrar paso a paso cómo para una sección cualquiera, con un ángulo que ha girado un valor de tita, ¿no? ¿Verdad? En cierta dirección, cómo construyo yo mi círculo de Moore y encuentro todos estos valores. Momento de inercia con respecto a ese ángulo girado, producto de inercia, momento de inercia máximo para ese ángulo girado y momento de inercia mínimo para ese ángulo girado. Son los valores que uno puede calcular trabajando con el círculo de Moore, que es una herramienta gráfica visual que nos permite calcular, simplificar los cálculos para conocer el momento de inercia y producto de inercia para un ángulo girado. ¿Sí? Ya no, nuestros ángulos ya no van a estar en esta posición horizontal y vertical, sino van a estar girados un ángulo tita con relación a los ejes originales. ¿Cierto?